En este nivel vamos a presentar unos números muy curiosos que destacan por su rareza. Son los llamados números decimales no periódicos. Estos números pueden parecer racionales, ya que son decimales, pero no es así, ya que no se pueden expresar en forma de fracción. Luego, no son racionales. Antes de ver qué son, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este número que te presento te va a resultar imposible expresarlo con la simbología del arco del período. Inténtalo tú. ¿Cuál sería su período? Este número, después de muchos intentos, te darás cuenta que, aunque hay regularidad en sus decimales, es decir, puedes adivinar cuál es el siguiente, sin embargo, no hay periodicidad, es decir, te resultará imposible encontrar exactamente su periodo. El número pi es otro número muy conocido y curioso. En este ni siquiera hay regularidad, es decir, que no sabes cuál es el siguiente dígito que se encuentra después de uno conocido. Finalmente, la raíz de 2 es otro extraño número. No hay regularidad en sus decimales, y esto le va a ocurrir a todas las demás raíces no exactas. Este tipo de números son muy frecuentes. De hecho, se ha demostrado que hay muchos más de estos extraños números que naturales, enteros y racionales. Es George Cantor el precursor de estos hallazgos. Encontró el infinito después de la coma. Vamos a estudiar varios ejemplos muy interesantes de números extraños. Por ejemplo, el número de oro, que es la mitad de la raíz de 5 más 1. Los pitagóricos lo descubren en el siglo V a.C., causándoles graves alteraciones en su forma de pensar y de vivir, ya que ellos solo consideraban posibles los números racionales, que además tenían un carácter divino. Luego entonces, ¿estos nuevos números qué eran? Sin duda, demoníacos. Lo encuentran en el pentágono, al cual lo considerarán el símbolo de su secta, ya que representa tanto lo divino como su opuesto. El número phi aparece dividiendo la diagonal de un pentágono regular entre su lado, y además esto ocurre para cualquier pentágono que dibujes. Eso sí, recuerda que debe ser un pentágono regular. Pero ¿cuánto vale este extraño número? Conocemos muchos dígitos. 1,6, 1,8033 y muchísimos más. Infinitos. Posterior a Pitágoras, este número es estudiado por los griegos de forma más amplia, especialmente por Euclides en su obra Los Elementos en el siglo III a.C. Lo encuentra armonioso y sin duda los arquitectos griegos lo utilizarán para construir edificios y templos armoniosos. Más adelante, Leonardo da Vinci, animado por su amigo matemático Luca Pacioli, estudia las proporciones corporales encontrando también el número de oro, denominado por Luca Pacioli como el número de oro o divino. Por ejemplo, si divides tu altura entre la altura de tu ombligo, encontrarás una aproximación a este número de oro. Hoy en día, los investigadores siguen encontrando a phi, o el número de oro, en las distintas creaciones más inusuales de la naturaleza. Hablemos ahora del número pi. Pi es la relación entre la longitud del perímetro de una circunferencia y su diámetro. Si pensamos en un objeto, por ejemplo en una moneda, si calculamos la longitud de su perímetro, que vamos a llamar L, y la longitud de su diámetro, que vamos a llamar 2 por R, haciendo referencia a que es 2 veces el radio, entonces nos encontramos que al dividir L entre 2 por R, siempre da un número aproximado a 3,14, que será pi. Si hacemos este trabajo sobre cualquier circunferencia que te encuentres, siempre encontrarás que esta división se aproxima
a este número, 3,14. A lo largo de la historia, no se sabía que pi tenía la característica tan extraña de la que se está hablando, es decir, que se pensaba que era un número racional. De hecho, los antiguos egipcios le atribuyeron el valor de 3,16, los babilonios de 25 octavos, Arquímedes de 22 séptimos, Ptolomeo de 377 120avos y el chino Lui Yui de 355 113avos. Es en 1761, 2000 años después de Arquímedes, cuando Lambert demuestra que efectivamente pi no es un número racional, es un número con infinitos decimales que no sigue ningún patrón. A día de hoy conocemos 22 billones de dígitos del número pi. Te muestro en pantalla unos cuantos de los primeros. Sin embargo, como puedes entender, esa lista es interminable. Hablemos ahora de la raíz de 2. Este número, como el número phi, también fue encontrado por los pitagóricos. Y es que el teorema de Pitágoras lo encuentra muy fácilmente. Veámoslo. Vamos a dibujar un cuadrado de lado 1 y vamos a calcular el valor de su diagonal que he llamado d. Gracias al teorema de Pitágoras sabemos que d al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerda que d es la hipotenusa y que cada cateto tiene el valor de 1. Si despejamos la d, resulta que d es exactamente igual a la raíz de 2. Esta simple demostración de la existencia de la raíz de 2 se la atribuye a Hipaso de Metaponto. Cuenta la leyenda que fue asesinado al presentar a los pitagóricos este descubrimiento. Había encontrado un número que no era racional. Los pitagóricos ya conocían la existencia de phi y lo consideraban demoníaco. Con lo cual, encontrar un segundo número, demoníaco, sugería que iban a existir muchos más. Con lo cual, tras el asesinato de Hipaso de Metaponto, Pitágoras estableció la norma de solamente investigar sobre aquellos números que fuesen divinos o racionales. Hoy en día, la raíz de 2 se encuentra como representante de una familia muy importante a estudiar, los llamados radicales. El valor de la raíz de 2 te la presento en pantalla, 1,41, 42, 13, etc. Pero la raíz de 2 se encuentra además sobre los folios que usamos para escribir día a día. El llamado Instituto Alemán de la Norma estableció desde 1917 la medida de todos los objetos industriales en Alemania. Y esta normalización llegó tiempo después al papel y se estableció la llamada norma DIN. La regla DIN establece que las láminas de papel deben tener una medida establecida que se llamaban DIN A0, A1, etc. Por ejemplo, en Europa se utiliza normalmente el llamado modelo de papel folio o DIN A4. ¿Cómo se establecen estas medidas? La norma DIN quería que el tamaño del papel tuviese la característica de ser rectangular y que si se doblaba un modelo, por ejemplo, el DIN A0, surgiera automáticamente el siguiente modelo, el DIN A1. También interesaba que todos los DIN fueran proporcionalmente la mitad unos de otros. Así se ahorraba costes y tiempo en su producción y distribución. Matemáticamente se demuestra que un rectángulo con estas características está muy relacionado con la raíz de 2. Ahora te presentaré un vídeo en el que podemos experimentar juntos exactamente dónde se encuentra, en el folio en el que escribes día a día, la raíz de 2. Para esta práctica necesitamos un folio A4, una regla, un lápiz y una calculadora. Vamos a encontrar la raíz cuadrada de 2 dentro de un folio DIN A4. Para ello vamos a medir la parte más ancha del folio con nuestra regla. Exactamente mide 29 centímetros, 7. Vamos a medir con la misma regla la parte más estrecha.
exactamente 21 centímetros. Vamos a dividirlo con la calculadora. Y exactamente tendremos el valor de 1,41 42 85 714. Podemos observar que se acerca muchísimo a la raíz de 2. Si ahora el mismo folio lo doblamos por la mitad, de este modo, vamos a obtener el llamado folio DIN A5. Y vamos ahora a medir la parte más ancha, que mide exactamente 21 centímetros. No es casualidad que mida exactamente igual que la parte más estrecha del DIN A4. Y la parte más estrecha ahora va a medir 14,8. 14,8 centímetros. Vamos a hacer esta división. Será exactamente igual a 1,41 89 18 919. De nuevo, una aproximación a la raíz de 2. Estos números tan curiosos que hemos estudiado hasta ahora, como el phi, el número pi o la raíz de 2, son números muy extraños, que no son racionales. Luego debemos llamarlos de otro modo. Los llamaremos números irracionales, ya que no se podrán expresar como una fracción. Diremos también que su expresión decimal es infinita y no periódica, es decir, que el patrón de repetición o no existe o si existe, no se podrá expresar con un periodo fijo. En resumen, al conjunto de los números irracionales se le va a asignar la letra I mayúscula con doble palo. Luego tendremos todos los números racionales, por un lado, como las fracciones, los negativos o los naturales, y todos los números irracionales por otro lado, como el número phi, el número pi o la raíz de 2. Dentro del mundo de los irracionales hay dos grandes familias que se estudiarán con detenimiento. Los llamados radicales, como la raíz de 2 o menos la raíz cúbica de 6, y los llamados logaritmos, como el logaritmo en base 2 de 11. Estudiar estas dos grandes familias de irracionales significa aprender a realizar operaciones como la suma, el producto o multiplicación y fundamentalmente a conocer sus características o propiedades. Reto irracional. Clasifica en racional o irracional los siguientes números. Los criterios de calificación serán el 50% del valor de este ejercicio por un listado de los números racionales usando un lenguaje matemático correcto, además de demostrar, como se ha aprendido hasta ahora, que esos números son exactamente racionales, es decir, se pueden expresar como una fracción. El 50% del valor del ejercicio por un listado de los números irracionales, usando el lenguaje matemático correcto.